PNC, baby girl, you know you was made for... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, Entre Café y Charlas. El día de hoy está súper interesante y súper profundo y pues vamos a arrancar con todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ociel Vela, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia García y les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de un libro muy bonito, que a raíz de que yo lo leí, pues sí ha cambiado mi vida y mis relaciones interpersonales. Yo soy Gwen Delgado de Art Public Comunicaciones y les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero hablarles de este libro, que es el libro de la sabiduría tolteca, Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Es hijo de una curandera y de un chamán que viene del linaje familiar tolteca. Por mencionarles algunos títulos de sus libros, están Los Cuatro Acuerdos, que son los 3 libros que yo ya he leído de él, pero tiene muchos temas más. Los Cuatro Acuerdos, que es como el primero, digamos. La Maestría del Amor, también muy recomendable, se los recomiendo a los 3. La Maestría del Ser, la Maestría de la Transformación y la Maestría de la Vida, y luego sigue el Quinto Acuerdo. ¿Sí? Okay. El primer libro que se vendió del doctor Miguel Ruiz fue en 1997 y hasta la fecha se han vendido más de 14 millones de ejemplares de él. Okay. Toda la vida de él, pues es otro tema, pero está como que muy ligado con todo lo espiritual, lo místico y la ciencia, porque él es doctor, correcto, como su carrera profesional es médico, pero se adentró como ya al mundo de lo espiritual y el chamanismo. Bueno, para arrancar el episodio, quiero preguntarles a cada uno de ustedes y que me den una respuesta breve de esta pregunta. ¿Ustedes creen en la oración? 100%. Yo creo mucho en ser espiritual. Creo que nosotros provenimos de un ser supremo que nos permite tener esa espiritualidad dentro y obviamente la oración es el enlace entre ese ser y yo, o mi espíritu. Yo también sí creo en la oración, o creo que es importante, sobre todo porque partimos desde un ser espiritual. Entonces, al ser espirituales, tenemos que tener esa conexión para poder sentirnos seguros y muchas cosas más que no quiero alargar para ser breve. Ajá. Sí, para mí es importante el poder de la oración, sin embargo, más que como un tinte religioso, más bien como un decreto, como esa introspección que haces, porque bien dice Ociel, somos tripartitas, ¿no? Entonces esa espiritualidad la buscamos dentro de nosotros, es ese poder que tienes en ti mismo para entrar y salir y hacerlo. Así es, yo también lo veo, coincido con ustedes. Al final somos energía y la energía son frecuencias que emanamos y no lo podemos ver, son invisibles al ojo del ser humano, pero somos energía y somos frecuencia. Y yo sí creo mucho en el poder de la palabra. Yo soy mucho de poner música de meditación, ondas binaurales, en la noche, siempre en la noche pongo ondas binaurales para restaurar las células y en la mañana pongo música de meditación y a las plantas les pongo siempre. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me tocó platicar del primer acuerdo, que es sé impecable con tus palabras. Y las palabras tienen un poder enorme, claro. Ya sea para edificar o para destruir. Muchas personas somos muy inconscientes. Yo considero que yo sí tengo ya un poquito de grado de conciencia porque ya me doy cuenta de a lo mejor todavía ese ego reaccionario me hace decir las cosas en un momento de coraje, en un momento impulso. Y reacciono y mis palabras no son las adecuadas, pero ya me doy el tiempo de reflexionar, de aprender a pedir perdón. Hasta ya me doy el tiempo de como que analizar la situación antes de decir algo. Claro. Mantengo como en práctica estos 4 acuerdos. El primero, sé impecable con tus palabras. ¿Ustedes han escuchado hablar del experimento del agua? ¿De las vibraciones? ¿De qué forma? De que la música te mueve ondas, ¿no? De diferentes maneras. Sí. Bueno, hay un científico japonés que se llama Masaru Emoto, que fue el que desarrolló este experimento con el agua, el cual en 2 recipientes pone agua y en un recipiente anima a las personas a que el agua le digan palabras de amor, de gratitud,
de bondad, de armonía. Y en el otro recipiente, las personas se acercan y le dicen palabras de odio, de rencor, de coraje. Entonces su estructura celular cambia totalmente. Y de hecho aquí les traje una imagen para que la vean. Aquí está. Se la van pasando. Aquí vienen los diferentes tipos, estructuras o su modificación celular o molecular más bien, dependiendo de las palabras que el agua recibió. Oh, no, pues se va distorsionando bien cañón. Chéquense las de odio. Sí, pues ya Como cuando llegué es algo ahí fue... feo, Ajá. es algo feo. Las de amor es una estructura fractal muy hermosa. Como copos de Y nieve. muy nítidas, Muy ¿no? nítida. Ajá. Yo por eso soy 100% fiel y creyente de las energías, de la frecuencia y de la vibración, porque tiene su lado espiritual, místico, va ligado totalmente con la ciencia. Nosotros somos el 70% de agua. Imagínense el poder de las palabras, o sea, cómo nuestras células reciben esa información cuando decimos algo hiriente a alguien. O sea, hasta se pueden enfermar. O sea, imagínense ya con esta información, ya con base científica, todo ese poder que estamos emitiendo a través de palabras de amor, o sea, cómo podemos impactar en su cuerpo, Claro. en su vida. Es muy, 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 muy interesante. Es un tema muy extenso que la verdad desconozco mucho. Apenas estoy en proceso de aprendizaje. Diario estoy aprendiendo algo nuevo porque me gusta. ¿Por qué menciono esto? Pues por lo mismo, ¿no? Por la impecabilidad de las palabras. Al final, todo lo que decimos nos llega. Si le deseamos mal a alguien, si le deseamos amor a alguien, si en el momento somos conscientes de decir palabras hirientes a alguien, estamos causando un daño muy feo, o sea, a nivel celular. O sea, aparte de emocional, todo es a nivel celular. La verdad es que sí se me hace un tema muy, 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 muy demasiado interesante, extenso, y que diría Ociel, da para más, da para mucho, pero... Y lo importante, ¿no? Perdón, Gwen, ojo, no es que solamente a la persona que se lo digas le ocasionas eso. Algo que mencionas es que sí, si bien nosotros somos vibras, todo eso te lo dices a ti mismo en determinado momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado tan solo en cómo lo decimos y Claro. en cómo lo que le deseamos a las demás personas, porque eso mismo reflejamos hacia nosotros. O sea, esa es la importancia de... De hecho, ahorita mencionaste algo súper importante, cómo nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos, ay, qué horrible es. O sea, yo no sé ustedes si lo hagan, yo lo he hecho y es muy reconfortante y se los recomiendo si no lo han hecho, de agradecer a nuestras células, de agradecer a nuestros pies, que son nuestro medio de transporte básico, a nuestras manos, a nuestro corazón, a nuestros órganos, o sea, a cada parte de nuestro cuerpo, porque es información que le estamos mandando. Es algo muy importante eso que comentaste. Sí. O sea, mi forma de agradecer es diferente. Por ejemplo, yo cuando amanece, gracias Dios, o sea, yo sí soy creyente 100% de Dios y de su existencia y su historia y todo. Entonces yo agradezco a Dios por lo que me da todos los días, ¿no? O sea, tanto por el día que termina como por el día que inicia. Y por las cosas que van a suceder, digo, de todo estamos aprendiendo, ¿no? Y es que Dios está en todo. Exacto. Dios está en el viento, Dios está en la naturaleza, en el agua, en el fuego, Dios está en nosotros, sí. Y nosotros tenemos que descubrirlos adentro de nosotros. Y siempre lo andamos buscando afuera, pero Dios está en todas partes. Yo también creo en Dios. Sí. Y en la naturaleza. Sí, porque Dios es, Pues Dios es la sí. naturaleza, Dios es la lluvia, es el sol, Dios lo es todo. Yo así lo veo. No sé ustedes cómo Por ejemplo, lo ven. mi mamá, algo que platicaba mucho es que a mi mamá, por ejemplo, dice, es que Wendy sí ve como la parte básica, ¿no? Del ser espiritual de Dios. Porque yo le decía, ay, yo no creo en eso, antes, no, hace mucho. Y una vez que cuando la conoció dijo, ¿ves? Ella sí me entiende, porque mi mamá también es así, cree mucho en la energía de todo, de la naturaleza, del ser, de Dios, y que Dios está en todo. En esa parte mi mamá empata mucho con ella.
Pues yo agradezco también en las mañanas, no diario, pero yo lo primero es en la vista, que creen que a lo mejor tengo un tema ahí, pero no manches, yo si no viera, me da el mimiski. Ya después, como cuando empiezo a escuchar los pajaritos y la fregada, entonces ahí poco a poquito, y sí agradezco, no diario, pero sí se me hace algo muy padre. Y creo que es algo que sí se tiene como que tener conciencia de que a veces podemos tener las cosas y a veces no. Entonces, como del agradecer, creo que te hace tener un pacto contigo mismo muy bonito. Al menos a mí me pasa. Yo les quiero compartir 2 herramientas. Nos pueden ayudar para ser impecables con nuestras palabras. La meditación es muy buena, pero hay una que es como en el momento, que se llama muerte en marcha. Esa, cuando estés pasando por un conflicto o cuando estemos pasando por un conflicto, es retener la respiración. Y al retener la respiración, quedas como que en el aquí y en el ahora y analizas más la situación y ya puedes como que volver a un punto como de retrospección y pensar mejor lo que vas a decir. No es tan fácil, pero lo podemos poner en práctica. Se llama muerte en marcha, retener la respiración en el momento en el que estemos pasando por un conflicto o por una situación desagradable donde podemos reaccionar. Y la otra herramienta que les quiero compartir es una retrospección, pero esa sí ya es más como de meditación, como si pasamos algún momento feo, hiriente, de enojo, de pelea, algo, si nos sentemos, hagamos una meditación o acostados en una postura en la que más nos guste y regresemos a ese momento, a ese episodio, pero siempre desde el punto de vista de dejar de ser víctimas y de pensar qué hice, qué dije, por qué lo dije, cómo me sentí en ese momento, quién habló dentro de mí, fui yo o fue uno de mis yoes reaccionar de mi ego, ¿no? Pero siempre desde dejar de ser víctimas. Esas son 2 de las herramientas que yo les puedo compartir. Creo que es de la mano, ¿no? Yo a lo mejor lo conozco más como respiración diafragmática, ¿no? Pero más a lo mejor en otros tecnicismos. Ajá. Okay. Pero ahí sí, bueno, hay más un proceso en el que dices tú, no sé tal cual, pero por ejemplo es como inhalar, ¿no? Y aguantar de 3 a 4 segundos la respiración y después exhalar de 3 a 4 igual, pero de manera moderada. Se le llama diafragmática porque en esta parte, yo no soy médico, pero sé que por aquí tenemos un órgano que se llama el diafragma y es lo que en sí no que se infle, sino como a la hora de respirar, pues es lo que más, no, como que sale a verse y es lo que tenemos que... más bien de ahí nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien, porque luego inhalamos y inflamos la panza, ¿no? Entonces, no, sino que se ve aquí en el diafragma, pero justo después va de la mano con lo que dices, porque cuando estamos relajados es cuando tomamos mejores decisiones, cuando uno está molesto, está alterado, incluso triste, reaccionas así, y ya en un momento de relajación tendemos a tomar mejores decisiones. Según yo, el tipo de respiración se le llama pranayama, usado en la neurociencia. La neurociencia que también tiene que ver con las vibraciones. Para mí también el libro es muy buen libro, tiene un aprendizaje, una enseñanza muy cabrona. Sin embargo, no es para toda la gente. O sea, es para toda la gente, pero es para la gente que tiene voluntad. Qué importante es la oración cuando es en conjunto, sí, pero cuando es real. Cuando la intención real está en el amor, está en brindar esa palabra bonita que da alivio, tiene que ser genuino. Y sí, la verdad es que mientras, ahora sí que unidos hacemos la fuerza, ¿no? Segundo acuerdo, no te tomes nada personal. Súper difícil también, yo creo que todos los acuerdos son complicados. Cuando comienzas a entender cómo todo se conecta, y volvemos a los temas pasados, de las metamorfosis, de cómo hemos evolucionado de los 20 a los 30, y yo de los 30 ya a los casi 40. Entonces, a veces pensamos que los cambios no llegan o queremos ver resultados como muy impactantes y la relatividad también es tan cierta que igual impacta una decisión hoy, chiquita, y lo ves a lo mejor y hasta lo disfrutas más que querer cambiar así, ¿no? Un giro dicen de 360 grados, pues 360 grados regresas a donde mismo. Entonces cuando vas entendiendo que es así como paso a paso y no te vas tomando las cosas personales, las críticas incluso, que ya no las tomas como críticas, que ahora dices, bueno, pues feedback, ¿no? Y ya dices, no, pues sí, la neta, como que sí. O sea, como que no te agrada, nunca te va a agradar. Tiene mucho que ver el cómo te programan desde pequeño. Pero pues obviamente las ideas o los acuerdos con los que a mí me educaron, con los que yo crecí, fueron muy diferentes a estos. Entonces, cuando yo los encuentro, cuando yo los leo por primera vez, para mí fue muy de, ¿y esto? O sea, como que no le entendí, vaya.
pero tampoco tenía esa conciencia. Crezco, a los 26 más o menos lo volví a leer y es cuando entiendo la relación que tenía con los paradigmas que yo cargaba. Y de ahí en adelante es cuando empiezo a tratar de vivirlos, porque no te puedo decir que yo los vivo al 100%, pero trato de vivirlos. Y ahora sí te puedo decir que los entiendo y los puedo ejercer. Los pones Pero en práctica. Sí, pero mucho tiene que ver los acuerdos con los que creces. Porque venimos creciendo bajo un sistema de creencias y lo dice el autor en el libro, o sea, la domesticación. A mí me encanta esa palabra porque sí es cierto. O sea, la domesticación del ser humano es a ti como tu familia y tus costumbres, a nosotros así, ¿no? Entonces, al final pues es un control emocional y mental, pero entonces creces, entonces tienes tus propias vivencias y entonces vas generando tu propia seguridad y vas haciendo introspección en ti y entonces ya tienes la capacidad de decir, a ver, o sea, sí, esto me enseñaron, pero esto no soy yo, ¿no? Porque dice también el autor, es que no escoges ni tu nombre. O sea, dice y literal dice, nos domestican como domestican a una mascota, a un perro, a un gato, con premios y castigos. Sí. Volviendo a tu acuerdo de no te tomes las cosas personales y sí es un proceso difícil, pero también es bien importante entender, como hace ratito nos platicas la anécdota de este señorcito, entender que están hablando desde una herida, o sea, entender que cada quien tenemos nuestra historia de vida, nuestros sufrimientos, nuestras heridas, y muchas veces no lo vemos así. ¿Por qué? Porque estamos en el papel de víctima, de yo solo sufro, yo solo siento, a mí solamente me pasan las cosas, y como que salirnos de ese papel y darnos cuenta de que todos pasamos por cosas feas es lo que nos ayuda a ser más compasivos, más empáticos y no tomarnos las cosas personales. Pero no todas las personas, ya ves que luego tiran odio, pero con todo. ¿Por qué no? Pero hablan, lo que comenta Wendy, sí es cierto, o sea, hablan desde sus heridas. Por eso hace un rato te decía, tú mencionabas que no era para todos. Yo pienso, a lo mejor un poquito diferente, sí es para todos, pero tiene que llegar el momento en el que tú quieras que sea para ti. Que Por tú eso, quieras rectifiqué, o sea, dije, no es para todos, dije, bueno, sí es para todos, pero para todos los que tengan la voluntad de. Sí. Porque es como la terapia, o sea, yo te puedo decir, ve a terapia y tú no crees en la terapia, y aunque vayas, y porque me pasó, y no. no tienen la actitud y no se logra nada. Entonces, la terapia no es para ellos, pero sí es para ellos, ¿no? Porque la terapia es buena para todos. Sí, Exacto. todos. Pero todos en el momento que realmente querramos, desde el fondo de nuestro ser, desde nuestro supremo, busco otro aprendizaje, otro entendimiento. Entonces, bueno, no te tomes nada personal. Pues no, a veces sí no lo vamos a tomar personal, ¿no? Porque pues a veces también las hormonas y somos humanos y el cuerpo. Pero ya lo vas tomando con gracia a veces, con gracia. Somos humanos. Exacto. Somos humanos, pero somos humanos que nos estamos convirtiendo en humanos conscientes. Sí. Entonces, Estamos aprendiendo A día a sanar. día. Estamos aprendiendo a sanarnos. Exacto. Y parte de todo es como irlo puliendo, ¿no? Y en conjunto todos estos acuerdos, al menos lo que yo entendí, es como el aplicarlos en tu vida y vas a ir aprendiendo, ¿no? Habla mucho de tener paciencia, porque no va a ser pues de un momento a otro, pero yo creo que el hecho de no tomarnos las cosas personal sí es muy complicado, pero creo que sí es poniéndolo en marcha, algo de lo que más tendríamos que trabajar para que no nos afecte. Sí habla desde sus heridas y todos, pero lo más importante es que no define lo que yo soy, lo que él dice, sino más habla de lo que él es, Claro. y ya dije que es él. Oye, pero qué Ok. feo, ¿no? O sea, ¿cómo nos evidenciamos? ¿Cómo nos evidenciamos? Porque todos lo hemos hecho, ¿no? Todos hemos Sí. generado ese tipo de sentimientos y nos hemos tomado las cosas personales. Pues entonces, bueno, para concluir, esto es bueno para todo el tipo de relaciones amistosas, pero sobre todo de pareja, porque la base es la comunicación. Si tú no te lo tomas personal, tienes la capacidad de comunicarte, porque ya no te pones en el papel de víctima y no te pones a guerrear con la otra persona, entonces comunicación. Yo siento que más que pareja es para todo el mundo. Sí. Aquí en el libro menciona cómo vamos esparciendo el veneno emocional, cómo una persona anda de malas, va manejando y ya le mentó la madre a otro. Si tú no te lo tomas personal, no pasa nada, pero si ya te lo tomaste personal, ya te contaminó, ya vas tú bien encabronado, pasa un accidente, pasa algo y vas y le mientas la madre a otra persona y se va esparciendo el veneno emocional por todo el planeta.
Yo soy esa peligrosa que cuando Les metas la madre. pues, a veces sí, cuando se me cierra. Jamás te pensé, tía. Yo tampoco. La verdad. Espérenme, es que Yo tampoco. La verdad. Yo soy esa peligrosa. Es que, o sea, sí, si se me cierran y casi me chocan, sí, a veces se me han sacado 3 sustos, pero generalmente si algún día hacen eso y pasan rápido, me cierran el paso, la verdad es que yo siempre, generalmente voy escuchando podcast o voy escuchando música y cuando me la han rayado, mentado y todo, Las nada más manos. así, O le subes el video. empiezo, o sea, Ajá. yo literal los ignoro porque digo, la neta, no, güey, tu basura contigo, la mía Ajá. conmigo, yo ya la tiré atrás, yo Sí. ya no, o sea, no se desgasten. Aunque hay gente que tiene la vibra tan pesada Ay, sí. que te la contagian porque te la contagian, o sea. No, Ahora pero entran es los lo que- famosos vampiros energéticos. Energéticos. De ahí es otro, Sí. otro Otro tema. temita. es horrible. Agua. Pero es cuando uno también tiene que tomar como esa decisión. Si Sí. estás viendo que te está absorbiendo así, Sí, dices, sí, ay, sí. güey, ya me voy. Pues sí, es preferible, ¿no? Conchita, prestas. ¡Ay! ¡La vampirosa! Tenía que sacarlo. Pues es la mera verdad. Pues sí, Pero mentiras, ¿no? acaso. Uy. Este es un capítulo Él te merece de una galletita. entrevista con el vampiro. Región 25, porque pues como que la actriz, La protagonista. la protagonista, ahí le vamos a aventar a Manhattan, Otro vampirote. otro vampirote. Ay, no. Tenía que sacarlo. Ya estaba ahí. Yo sí era una persona que me tomaba todo bien personal. Todo, así que hace unos años, si me decían algo, y le berreaba. Pero porque yo no sabía o yo no entendía que muchas cosas no tenían que ver conmigo, tenían que ver Con ellos. con las personas, cómo lo vivían y cómo eran. Y yo permití muchas faltas de respeto, muchos abusos por esa razón. Ahora, ya un poquito más grande, ya no. Bueno, a mí me tocó el tercer acuerdo, que es no hagas suposiciones, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué es una suposición, no? Como de repente todas estas ideas o estas creencias que creemos que son ciertas, pero que no siempre tienen un fundamento o algo que nos den certeza de que sí está siendo así, ¿no? Incluso a veces decimos esas chaquetas mentales. Era lo que te iba a decir uno se hace, ¿no? coloquialmente llamadas chambritas mentales. Sí, esa es la realidad, ¿no? Que solo pasan en nuestra cabeza, ¿no? Que solo pasan en mi pensar, ¿sabes? Y cada quien le da la interpretación que quiere. A mí me llamó mucho la atención este acuerdo, porque, pues ya saben, soy psicólogo, y en la escuela nos hicieron mucho énfasis, siempre, sobre todo estos maestros del área clínica, no suponer, supongas. no puedes suponer para nada, ¿no? Yo supongo, ¿no? Tanto en terapia a la hora de interpretar, no es lo que yo creo, pienso, es lo que está ahí. Entonces, suponer es malísimo. Entonces, hace que uno le dé la interpretación que quiere. Entonces, por ejemplo, se da mucho, ¿no? Bueno, voy a tomar la opción de las parejas, que es más digerible, ¿no? Que ya no te conteste un mensaje o que no ha llegado a la hora que dijo y empezamos a trabajar la cabeza y a crear historias que ni la Rosa de Guadalupe, yo creo, ¿no? Pero ahí uno se hace vuelta y vuelta y vuelta y no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierto punto, no que nos enferme tal cual, pero sí te hace tener emociones como de ira, enojo, tristeza, ¿sabes? Incluso esa inquietud o esa ansiedad. Entonces, creo que ahí, bueno, ahorita voy para allá, pero es en lo que más nos llega a afectar, ¿no? En crear esas, pues, historias como muy divagaditas, ¿sabes? Como la famosa frase que dice, sufrimos más por lo que pensamos que por por lo que en por lo verdad en está realidad pasando. Sí. Y es así tal cual, ¿no? Porque ya hasta que ves que en realidad llego 10 minutos tarde porque había un buen de tráfico, ¿no? Porque, no sé, el semáforo no servía y ya como que, ya estás tranquilo. Pero está mal, o sea, al final del día no es algo bueno. Entonces, por eso es lo que viene con a la hora de hacer suposiciones, ¿no? Bueno, al menos yo lo que sugiero
es como ir abarcando los pensamientos, ¿no? Ya dentro, digo, cada persona es diferente y se le hace un proceso, ¿no? Pero ir como identificando qué es lo que más se le presenta en pensamiento, ¿no? Como hacer una jerarquía en los pensamientos y con ejemplos dentro de la consulta, hacer literal como de, bueno, cuestiona ese pensamiento o cámbialo a manera positiva, porque justamente luego nos vamos a lo catastrófico, ¿no? Bueno, es como buscar otra alternativa, pero sí es un trabajo pesado. Por ejemplo, no sé, no llegó alguien porque chocó, ¿no? Bueno, pues por dónde viene, cuál es su ruta generalmente, hay más alternativas o por qué piensas que no. O sea, como ir cuestionando todo para verle esa otra alternativa positiva. Y al final, con ese pensamiento positivo, combates el negativo. Mucho de lo que yo me quedé con lo que dice el libro es justo como de tanto hablarlo como con nosotros o poner en práctica para nosotros como para las relaciones interpersonales. Por ejemplo, regresando al punto de no hagas suposiciones, si vemos nublado, por ejemplo, hoy ya decimos, va a llover, ¿no? Que esas son las simples, ¿no? Pero hay más complejas, que es cuando ya empezamos a lo mejor a sufrir más, exactamente. ¿Qué es bueno hacer? Lo que nos sugieren también ahí es como cuestionar, ¿no? Hace rato también hablamos del ejemplo del pensamiento negativo, pero sí importa y es muy importante cuestionar lo que estás suponiendo, es una técnica como para abarcarlo, con la comunicación, ¿no? Si es con otra persona, es pregunta directamente Claro. qué está pasando, no te quedes como con la idea de que, es que yo pienso que decir, no, pues pregúntale, güey. O sea, Bueno, ya a mí me toca cerrar un poquito con este libro de los 4 acuerdos. Hacer tu máximo esfuerzo en todo, ¿no? Me checa porque me considero una persona demasiado, yo sí soy una persona demasiado perfeccionista. O sea, me gusta mucho que las cosas se hagan bien y me gusta mucho que las cosas salgan bien. Pero en ese intención de querer controlar, caigo en lo negativo. De que quiero que se hagan tan bien que luego digo, es que no, y empiezo a sacar como, ¿sabes qué? Pues si no se hizo el máximo esfuerzo, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo mi máximo esfuerzo? Y lo más difícil es que yo soy muy dura conmigo. No soy dura con alguien más sin serlo conmigo antes. Entonces, no, es que esto no salió porque tú no hiciste esto, porque tú no hiciste esto, porque tú no hiciste el otro. Entonces, empiezo a juzgarme y empiezo a caer en el sabotaje emocional y personal. Entonces, eso también pues es algo que he trabajado y este acuerdo me llena mucho porque digo, bueno, pues lo hice, ¿no? Hay momentos en el que digo, di mi máximo esfuerzo, hice mi esfuerzo, el que yo creí necesario y no salió o no se dio. Va, no pasa nada. Siempre se puede caer y se puede volver a levantar y se puede volver a intentar, porque de eso se trata la vida, vaya. O sea, nosotros no porque en una ocasión no salió bien, quiere decir que todos los días no va a salir bien. Y además no quiere decir que no hayas dado tu máximo. No quiere decir que por eso yo dejé de dar el 100% de mí o el 100% que había en mí en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues me caigo, me levanto y vuelvo a dar el 100, ¿no? Y eso, qué importante es no limitarte y entregarte a hacer lo que quieres y cómo lo quieres sin medida. Y algo importante que mencionaste, aprender a soltar el control. es que tan solo la palabra control, yo trato de trabajarla como más bien de omitirla, porque control te conlleva a tener algo así muy rígido, muy cuadrado. Muy cuadrado, entonces es como más de organizar, ¿no? Pero el control nos limita mucho. O sea, sí es cierto eso que dice Ciel, y ese tema de controlar yo lo tuve que trabajar poco a poco porque, como lo dije hace un momento, el libro de los 4 acuerdos yo lo trato de aplicar mucho en mi vida personal, pero honestamente el 89% de mi vida o de mi día está dentro de un ambiente laboral. Entonces yo lo que comencé a hacer es traspolarlo a esa parte. Y, por ejemplo, ¿cómo dejo el control? La verdad, aunque yo sé que las cosas a veces no van a salir como yo quiero, como yo espero, como yo las sé hacer, tengo que soltar a mi equipo de trabajo. Y tengo que decirle, confío en ti. Algo que me gusta mucho de mi equipo actual, que la verdad es que los aprecio demasiado, es que
En una ocasión le dije, es que a una persona confío en usted. Y me dijo, ¿de verdad? Nunca me había dicho eso, ingeniera. Y yo, sí, yo confío en usted. Yo sé que usted puede hacer las cosas. Y le das el poder para que haga las cosas bien, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Que esa persona se empoderó. Se esmeró, sí, claro. Y son personas que nunca me han fallado. Y son personas que, por ejemplo, Poder de las puedo palabras. no estar yo, puedo no estar yo ahí, y yo sé que las cosas van a salir bien. Puedo no estar yo, y si hay un error, sé que lo van a arreglar. Siempre les digo esto, no quiero que me digan, pasó esto, ¿qué hago? Ya estoy en crisis. No, quiero que me digan, ingeniero, pasó esto, hice esto, se solucionó de esta manera y vamos a hacer lo siguiente para que no vuelva a suceder. Entonces, todo ese feedback de que antes tenían miedo de decirme, antes me daba mucha risa porque ellos tenían mucho miedo de decirme que se habían equivocado por cualquier cosa y me ocultaban las cosas, porque tuvieron un jefe antes de mí que los ponía como mote y se equivocaban, ¿no? Y les decía que eran malos y shala, ¿no? Entonces yo lo que hice fue cambiarles completamente, no me interesa que se equivoquen porque se van a equivocar. Somos humanos, somos personas que no somos perfectas, equivóquense, quiero que se equivoquen, porque si no se caen no van a avanzar, no van a aprender. Entonces eso lo relaciono mucho con el acuerdo de esfuérzate todo el tiempo, haz siempre lo mejor. Bueno, ya te equivocaste, entonces dime cómo lo vas a solucionar. ¿Se equivocaron? Dime cómo lo vas a solucionar. No quiero que me digas que hay un problema. ¿Cómo lo vas a solucionar? Solo eso. Y en la medida en que yo fui soltando y dejándolo ser un poco más, yo vi un equipo de trabajo muy fuerte. Para mí es una enseñanza muy bonita que trato de bajar a mi equipo de trabajo y también con mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Ya en mi familia, por ejemplo, yo crecí en un ambiente y mi grado de control pues no es nada más de que yo lo creé, ¿no? En mi cabeza, sino que a mí todo el tiempo me exigieron hacer las cosas bien. Y si las hacía mal, así me iba, ¿no? Y yo crecí con ese acuerdo mal, porque no tenían por qué reprimirme o hacer... Estar angustiada. Exactamente, yo no tenía por qué, porque yo llegué a mentir para cubrir errores y eso está súper mal, ¿no? Entonces, pues no, simplemente, ¿sabes qué? Esto sucedió de esta manera y se va a solucionar de esta manera, porque al final somos humanos. De dar tu 100, bueno, pues sí, yo coincido con ustedes y con el autor, o sea, dad lo que tienes en el momento que lo tienes. Muchas veces nos sentimos frustrados por eso, por ego, no soltamos por ego, porque nos creemos mejores a las demás personas, sin entender que las demás personas son seres humanos, igual que nosotros, y también tienen esas inquietudes, y también tenemos toda la misma capacidad de hacer todo, si queremos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué me llevo de dar lo mejor de ti todo el tiempo? Pues doy lo que tengo, porque no puedo dar más. Y también estar abiertos y ser humildes a conocer a personas mejores que nosotros, Sí, claro. que saben más Y reconocerlo. reconocerlo y verlo como un área de oportunidad, Exacto. no rechazarlo, No estar a la defensiva. no estar a la defensiva porque podemos aprender mucho. Sí, yo para cerrar este acuerdo es siempre entreguen su máximo. Lo que en ese momento sea su máximo, denlo, no se limiten. Y siempre sean excelentes, pero jamás dejen de ser humildes, jamás. La humildad nos llevará lejos. Seamos excelentes amantes, excelentes personas, excelentes amigos, excelentes hijos, hermanos, tíos, y no dejemos de ser personas humildes que crecen, ¿no? Bueno, ya para cerrar el episodio, yo quiero cerrar con una frase con esta frase de Miguel Ruiz, que dice, no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufrimos es porque tú o nosotros así lo exigimos. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas, pero ninguna es válida. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. Y la felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Pues bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Entre Café y Charlas. I got a R-O-D, she got a P-S-C. Baby girl, you know you was made.